la victoria. Sé muy bien, me das la victoria. Eres Dios eterno, Padre de amor y bondad. Extiendes tu mano a quien te busca de verdad. Sostienes mi mano cuando en pruebas yo estoy. Adoro tu nombre, pues eres vencedor eterno. Sé muy bien, me das la victoria. Sé muy bien. Él es mi rey, mi salvador. Amo a Cristo, amo a Cristo. Él es mi rey, mi salvador. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a nuestra reunión de media semana de nuestra iglesia Amor y Amistad. Vamos a Romanos capítulo 9, versos 1 hasta el verso 11. Lo vamos a ir leyendo y explicando la palabra del Señor. Ya hemos visto en los capítulos anteriores que la salvación es por fe, que la salvación es para todos, que no es por obras. El apóstol Pablo nos ha puesto muy claro que la salvación es para todos, no solo para los judíos, sino al contrario también para los que no somos judíos. Y hemos dejado en claro que la salvación también es por gracia. Aquí en el capítulo 9 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El apóstol Pablo nos está hablando en el capítulo 8 de Romanos que nada nos separará del amor de Cristo, y ahora nos está diciendo que está muy triste y que se siente muy adolorido en sus sentimientos por sus hermanos judíos, los que son según la carne sus hermanos. Él dice: tengo una gran tristeza y un continuo dolor. Quiere decir que todos los días él sentía dolor por sus hermanos israelitas. ¿Cuál era la razón? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne, es decir, según la sangre, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el motivo de la tristeza del apóstol Pablo? Pues que los israelitas, habiendo recibido todas estas bendiciones, que son la adopción, es decir, que nuestro Padre Celestial los adoptó como hijos, los eligió según la promesa de Abraham, les dio la gloria de ser a través de ellos, de cómo nosotros recibimos toda la noción de Dios, el pacto que hizo Dios con Abraham, la promulgación de la ley, es decir, que el Señor les dio a ellos la escritura, el culto, es decir, también que Dios les dio la bendición de que allí se originó la adoración a Dios y todas las promesas. Dice: me siento triste que habiendo recibido todas esas bendiciones, ellos no recibieron al Mesías. Y dice: de quienes son los patriarcas, es decir, otra bendición, de allí descienden todos los patriarcas del pueblo de Dios. Y entonces dice que según son sus hermanos según la carne, dice: de ellos vino Cristo, que es Dios por sobre todas las cosas y es bendito por los siglos de los siglos, pero no le han reconocido como el Mesías, como el enviado. Dice en el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Dos cosas. Pablo se siente muy triste porque Israel ha rechazado al Señor y no han sido salvos aún por la fe en el nombre del Señor. Ellos siguen buscando la salvación a través de las obras. Viven en el Antiguo Testamento. Y aquí nos dice que no es que Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. La palabra descender
significa gobernado por Dios. Perdónenme, a ver, ahí editamos ahí. Ok, entramos aquí. 3, 2, 1. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. La palabra Israel significa gobernado por Dios. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que no todos los que nacieron en Israel son gobernados por Dios. El Señor Jesucristo lo dijo también, hablando de nosotros que somos del nuevo pacto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es decir, que no somos ni israelitas por herencia, porque no todos están gobernados, no todos los israelitas están gobernados por el Señor. La palabra Israel, el nombre Israel significa gobernado por Dios. Otra vez lo repito. Y ellos dicen, pues nosotros somos israelitas, pero no en la práctica, no en la realidad. No están dejando ser gobernados por Dios. Verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. Recordemos que Ismael representa a los hijos según la carne e Isaac representa los hijos según la promesa. Y nosotros somos hijos de la promesa. Hemos sido adoptados por el Señor, porque dice la palabra, la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Recordemos que pues Sara le dijo a su esposo Abraham, mira, como la promesa del padre tarda, pues ahí está mi criada. Y entonces Abraham se allegó a su sirvienta y tuvo un hijo con ella, cuyo nombre es Ismael. Él no es el hijo de la promesa, no esperaron la promesa, es el hijo de la carne. Sin embargo, Isaac es el hijo de la promesa y de él nosotros hemos sido salvos. Y no solo esto, dice el verso 10, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, versos 10 y 11. Es decir que cuando iba a tener sus hijos Rebeca, Dios le habló y le dijo que el mayor serviría al menor. Quiere decir que no es siempre el hijo que viene primero, ni es siempre el que se levanta, el que corre, el que se pone, sino el que Dios soberanamente ha elegido. La soberanía de Dios es la que hace que los planes de Dios se cumplan. Dios no escogió a Esaú, que es al que le tocaba la bendición de la primogenitura, sino Dios escogió a su hermano Jacob, que después fue Israel. Ahora, ¿qué dijo Dios? Verso 12. Se le dijo a esta mujer, a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé más, a Esaú aborrecí. No es que Dios aborreció en el sentido en que nosotros entendemos aborrecer algo. Lo que la escritura quiere decir es que a Jacob amé y a Esaú amé menos, porque Jacob era el hijo de la promesa que descendía directamente de la promesa, pero Esaú representaba una vez más la carne. Ahora bien, dice el verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios porque Dios ama más a uno y ama menos a otro? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pues Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de él que yo me compadezca. ¿Qué quiere decir esto? No es que Dios sea un Dios egoísta, sino Dios conoce todas las cosas. Dios sabe el corazón de las personas. Él mismo lo dice, yo no miro la apariencia, sino yo miro el corazón. Y en su gran sabiduría, en su omnisciencia, Dios conoce qué persona realmente le será fiel y qué persona no. Y entonces, no es que Dios tenga misericordia de unos de manera egoísta y de otros no. Dios tiene misericordia para poner atención a aquellos que serán obedientes. Así que el verso 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino Dios
que tiene misericordia. No depende del que quiere, es decir, del que ya está haciendo cosas y ya se está poniendo ahí. No, ni tampoco del que corre, el que ya está haciendo las cosas y va muy adelantado, sino del que Dios ha escogido. A eso se refiere. Ahora, tenemos algo muy interesante. Nosotros, los que no somos israelitas de sangre, hemos sido llamados a la salvación a través de ¿qué? De la misericordia de Dios. Todo esto sirve para ejemplificarnos que todos estamos disponibles para recibir la salvación, pero no todos estamos dispuestos. Es decir, todos estamos aquí, pero aquel que decide aceptar al Señor y seguir al Señor es aquel del que Dios ha tenido misericordia activamente. Nosotros también hemos respondido positivamente a la salvación del Señor. Dice el verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, el apóstol Pablo está disertando y le dice a los que están con él, pero tú me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es difícil entender esto. Dicen que un día le preguntaron a un hombre de Dios, al famoso Charles Spurgeon, una señora le preguntó, pastor, no entiendo por qué Dios amó más a uno y a Esaú lo aborreció. Y él le dijo, bueno, no me toca a mí entender por qué Dios dice que aborreció a uno, sino me toca entender por qué me amó a mí. Nosotros siempre queremos saber ¿por qué Dios hizo esto y por qué Dios hizo aquello? Nosotros a veces no entendemos las cosas, pero vemos el resultado de que Dios en su soberanía, al tener misericordia de nosotros, nos ha transformado. Pero no conocemos la vida secreta de los demás y a veces el Señor no es que no tenga misericordia de ellos, como nos dice la Escritura. Así está escrito para que podamos entenderlo de alguna forma. Es que el Señor ama a aquellos que son obedientes y también ama a los que desobedecen, pero su gracia no está con ellos. ¿Por qué? Porque ellos la han rechazado. Por eso dice, no tendrá potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Cuál es esa masa? La masa humana. Fíjate bien, dice el verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? La palabra de Dios dice que el Señor, cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado, el faraón, dice la palabra de Dios, no quiso obedecer, y dice la palabra que el Señor endureció el corazón de Faraón. Dios conocía ese corazón, orgulloso, egoísta, y el Señor sabía que a través de las pruebas que él iba a enviar, las famosas plagas, el corazón del faraón, en lugar de humillarse delante de Dios, se iba a endurecer, se iba a cerrar, se iba a poner más y más y más cerrado a la voluntad de Dios. Un vaso para deshonra, el faraón. Asimismo hay personas que rechazan a Dios y buscan los brazos de Satanás y practican la idolatría y la hechicería y la brujería y practican muchas cosas que son aberrantes para Dios. ¿Qué podemos hacer? Entender que algunas personas no han querido escuchar la voz del Señor y entonces se convierten en vasos de deshonra. Pero el verso 24 nos da la esperanza, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hay vasos de misericordia. Tú y yo somos un vaso de misericordia. Ojalá me estés acompañando, leyendo tu Biblia, para que podamos entender esto. Un vaso que no es para honra es aquel que se rebela contra Dios y Dios lo deja hacer su voluntad. El mismo caso del faraón.
Se rebeló contra Dios, no quiso dejar ir al pueblo y Dios lo dejó hacer su voluntad hasta que prueba tras prueba, reprobada y reprobada, el faraón tuvo que rendirse a Dios y decir, está bien, después de cuánto sufrimiento. Nosotros no debemos llegar a tanto, debemos entender que cuando el Señor permite que venga una prueba a nuestra vida, nosotros tenemos que reconocer que somos vasos de misericordia. Dios ha tenido misericordia de nosotros, a pesar de que no somos de su pueblo escogido, pueblo de sangre y carne, somos el Israel espiritual. Verso 25 en adelante dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En Oseas capítulo 2, verso 23, Dios le dice a Oseas, capítulo 2, verso 23 y capítulo 1, verso 10, le dice que llame a uno de sus hijos de una manera muy particular. Espérame ahí tantito porque no alcancé a anotar aquí. Ok. Y aquí está. Perdón. A ver, como también en Oseas dice, ¿sí? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En Oseas capítulo 2, verso 23 y 1, verso 10, el Señor le dice al profeta Oseas que le ponga a uno de sus hijos el nombre Lo-Ami, que significa no es mi pueblo. El Señor es lo que está diciendo, como también Oseas dice el apóstol Pablo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Por eso el Señor le dijo a Oseas, ponle a tu hijo este nombre, y él se lo puso como una manera de revelarnos que algún día habría un pueblo rebelde que, aunque es un pueblo escogido por Dios, no ha recibido a su Hijo enviado para morir en la cruz por nuestros pecados, pero sí habría un pueblo escogido por Él, los de la promesa, que somos también todos nosotros. Verso 27, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pasó con Gomorra y con Sodoma? ¿Por qué seríamos semejantes a él según la palabra de Dios? Porque de Sodoma y Gomorra todos fueron destruidos. No quedó piedra sobre piedra. Todo fue consumido por el fuego y por el azufre. Sin embargo, el Señor, a pesar de que su pueblo Israel ha sido rebelde y le ha rechazado, aún hay un pequeño remanente, el cual será salvo y a través del cual el Señor hará la obra que ha profetizado. Y también nosotros, como hijos de Dios, adoptados a través de la gracia, nosotros hemos sido llamados a ser un remanente, pues no tan pequeño, porque como la promesa del Señor fue a Abraham que tendría descendencia como la arena del mar. Es decir, somos miles de millones los que hemos creído en el Señor. Gloria a Dios. Finalmente, el apóstol Pablo nos habla de todo lo que nos ha estado diciendo una vez más y nos recalca que la salvación es por fe. Versos 30 al 33 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, es decir, que nosotros encontramos la justicia por la misericordia de Dios sin buscarla. Sin embargo, Israel la buscaba, pero no la alcanzó. ¿Cuál es la razón? El verso 32 nos lo dice. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él
no será avergonzado. Gloria a Dios. Los judíos que todavía hoy en día, espero que no se ofendan, son mis hermanos también, ellos se sienten hijos de Dios, hijos de Abraham, en ese orgullo de somos salvos ya porque somos hijos de Abraham. No, somos salvos porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Y entonces nosotros los gentiles, y en esto se resume todo este capítulo, que no somos judíos por sangre, pero somos judíos por fe y por la promesa. Hemos sido salvos encontrando el camino de la salvación. ¿Por qué? Porque lo recibimos por fe. Mas el pueblo de Israel es pueblo escogido de Dios. No lo ha alcanzado porque lo están buscando a través de la ley. Y la ley ha sido declarada derrotada. De la ley nos hemos muerto nosotros a ella para vivir por la fe. Como está escrito, dice la palabra del Señor: el que creyere en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Gloria a Dios. Concluyo con esto. Debemos sentirnos orgullosos, sí, orgullosos, felices. Debemos sentirnos gozosos de que somos parte del pueblo de Dios, escogidos por Dios para ser salvos a través de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, sino porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios y sin ser israelitas de sangre, somos israelitas o judíos o del pueblo de Dios, como lo quieras llamar, por fe, por la misericordia de Dios. No por el que quiere, no por el que corre, sino porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros y somos vasos de misericordia. Espero, hermano, hermana, que esta plática, que esta predicación, que esta enseñanza te sea de bendición y vuelvas a leer todo este capítulo para entender que debemos sentirnos felices de que somos salvos igual que lo ha sido el pueblo de Dios siempre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza y te pedimos, Señor, que dé fruto y que alguien, Señor, que la ha escuchado en este momento pueda sentirse feliz de ser parte de tu pueblo, no por herencia, no por raza, no por sangre, sino por fe y gracia en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.